Muy bien, vamos a seguir con el tema general que iniciamos hace 2 domingos atrás. Y para los que están apuntando, el tema general es la unidad en la iglesia. Ese es el tema general, la unidad en la iglesia. La lección de hoy, la número 2, lleva por nombre el siguiente: actitudes espirituales para la unidad. Esa es la lección de hoy. Actitudes, tiene que ver con las actitudes que deben tener los santos, los miembros de la iglesia. Las actitudes espirituales de estas características, de estas cualidades. ¿Para qué? Para cierto propósito, para la unidad en la iglesia. Fíjense, ya hemos estudiado lo que es el fundamento, la plataforma de la unidad en la primera lección. En esa primera lección estudiamos que como fundamento, plataforma de la unidad es el estándar del Padre y del Hijo. Porque en las Escrituras podemos ver el ejemplo de ellos, de cómo están unidos para llevar a cabo, su proyecto, su plan de salvación, unidos en un mismo propósito. Recuerden eso, unidos en un mismo propósito. Eso lo estudiamos en la primera lección, vimos allí en cuanto al Padre y al Hijo. También en esa lección estudiamos que como base de la unidad es la santa palabra de los apóstoles. Como fundamento de la unidad. Aquello que hace posible que podamos ser uno, pensando lo mismo, creyendo y practicando y predicando lo mismo, es la palabra de los santos apóstoles, el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Así lo dijo el Señor, y así como estudiamos, vimos las evidencias de los apóstoles de que la palabra de ellos, dada por Cristo a ellos, revelada por el Espíritu Santo a ellos, el Nuevo Testamento es la base de la unidad de la iglesia. Ahora bien, en esta lección vamos a hablar de las actitudes espirituales para la unidad. Las actitudes, y tiene que ver precisamente con lo que es cada uno de nosotros, con lo que toca de manera personal a cada uno de nosotros, con nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Cuando hablamos de las actitudes espirituales para la unidad, nos referimos al carácter y al modo, forma o manera de ser en la iglesia local. Específicamente, ¿con quiénes? Con los miembros de ella, de la iglesia local. Yo deseo que ustedes se centren o nos centremos, nos enfoquemos en el ámbito local. No deseo que estén pensando en iglesias en Estados Unidos, en Venezuela, en Centroamérica u otras iglesias aquí en el área de Monterrey. Vamos a enfocarnos, vamos a centrarnos en el ámbito local. Repito, hoy vamos a hablar de las actitudes espirituales para la unidad. Y con esto quiero decir que vamos a ver acerca del carácter nuestro en la iglesia local. Específicamente con ellos, con los miembros de la iglesia local. ¿Por qué? Porque con ellos es con quien tenemos nuestra comunión directa en la iglesia local. Una comunión constante, una comunión estrecha. Trabajamos con ellos, con los miembros de la iglesia local, somos parte de una iglesia local, etc. En ese sentido,
la Escritura nos enseña que los cristianos deben tener ciertas actitudes que contribuyen a la unidad entre los miembros de la congregación local. Por tanto, ¿cuáles son esas actitudes que ayudan, que son en beneficio a la unidad de la iglesia local? Actitudes que encontramos particularmente en la carta a los Efesios. Vamos todos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, como leímos hace ratito en la lectura correspondiente del día de hoy. Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. En estos dos versículos vamos a encontrar un cuerpo, un grupo, un conjunto de actitudes. No son las únicas en estos dos versículos, pero vamos a encontrar algunas de ellas. Efesios 4, verso 1 y verso 2, dice así la Escritura. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, subrayen, y mansedumbre, subrayen, soportándonos, subrayen, con paciencia, subrayen, los unos a los otros, en amor, subrayen eso también. Miren, en estos versículos, lo primero que hace Pablo es establecer la verdad, la premisa, la doctrina de que debemos vivir y conducirnos como merece, como es apropiado y como corresponde, pues deben comportarse, conducirse, vivir aquellos que profesan el cristianismo. Una versión distinta a la Reina Valera 60 del versículo 1 traduce el pasaje de la siguiente manera. Escuchen esta versión. Dice: yo, prisionero por amor al Señor, os exhorto a que llevéis una vida en consonancia o en concordancia, en correspondencia, ¿con qué cosa? Con el llamamiento que habéis recibido. ¿Vieron? Por tanto, ¿cómo? Es la pregunta. ¿Cómo debe ser esa vida y ese comportamiento que va en concordancia, en consonancia, en correspondencia con el Evangelio? ¿Sí? Con este llamamiento ahora que somos cristianos, hemos sido llamados por el Evangelio, ahora somos cristianos, miembros de la iglesia. ¿Cómo debe ser esa vida y ese comportamiento que es apropiado y en favor de la unidad de la iglesia? Bueno, el apóstol en el versículo 2 dice lo siguiente. Vayan al texto. Dice, ¿con toda qué? Humildad. Ahí está. Debemos tener una actitud humilde. Fíjense, la humildad es contraria a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia y al orgullo. El apóstol Pablo, el mismo apóstol que escribe esta carta a los Efesios, él escribe otra que es la carta a los Filipenses. Él dice lo siguiente, escuchen lo que dice el apóstol en su carta a los Filipenses. No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque
solo su propio bien, sino el de los demás. Filipenses capítulo 2, para los que apuntan, versículo 3 y 4. Este pasaje de Filipenses nos muestra el contraste entre la humildad y el orgullo. Según este pasaje, el de espíritu humilde considera a los hermanos y los tiene como más importantes que él mismo. Hermanos, este es el modo en que un cristiano es humilde. Esta actitud, la humildad, contribuye grandemente para la unidad congregacional. Pues el hermano de humilde corazón, y obviamente a su vez esa humildad en su corazón es reflejada en sus actitudes para con los demás. Él jamás hará algo, escuchen, jamás hará algo en la iglesia para menospreciar y humillar a sus hermanos. Él nunca hará eso. Nunca hará nada para dañar la comunión y con ello dando a entender que no le importa la comunión, que no tiene ningún valor para él, porque él es más importante que los demás. Todo lo contrario. El humilde no hace eso, porque él considera a sus hermanos en gran estima, en gran valor, más importante para él, y no hará nada que dañe la comunión con ellos. También el apóstol Pablo, ahí en su carta a los Filipenses, dice, con toda, versículo 2, 4, dice, con toda, ¿qué? Mansedumbre. Esta es otra actitud, otra virtud que enseña la Escritura. Debemos aprender y ejercitarla, practicarla en beneficio de la unidad. Ya vimos humildad, mansedumbre. Debemos ser mansos. Es decir, debemos tener una actitud suave, apacible y amable. Esto es todo lo contrario a un carácter duro, cruel, inflexible e intolerante. Notemos lo que dice Pablo en su carta a Tito para entender lo que significa un espíritu manso. En su carta a Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3, 2. Dice el apóstol Pablo, que a nadie difamen. Noten, que no sean que pendencieros, sino que amables, y luego mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3:2. Miren, el apóstol Pablo, en contraste con la mansedumbre que implica ser amable, censura, ¿qué censura di Pablo en Tito 3:2? Censura el ser pendenciero. ¿Qué significa eso? Ser pendenciero significa ser contencioso, peleonero. Dice en mi país, leguleyo, discutidor. Eso es lo que significa pendenciero. Según la palabra griega, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta palabra tiene el sentido como de uno que siempre trae ahí sus puños listos. Está preparado para, a ver, ¿qué traes? ¿Verdad? Uno que está así, siempre con las manos allí, listo para pelear. El apóstol Pablo dice en Tito 3:2, ¿se puede? Olvidé
silenciar el... ¿Listo, hija? Muy bien, gracias. Una disculpa ahí a todos. Olvidé silenciar el teléfono. Y también a los hermanos, a las personas que nos siguen en las redes sociales. ¿Dónde estábamos? En Tito, ¿verdad? Estábamos en Tito, capítulo 3, verso 2. El apóstol hace contraste, hace diferencia entre el que es pendenciero con el que es manso y amable, que implica lo mismo. Y les decía que la palabra pendenciero quiere decir uno que tiene los guantes puestos, listos ya para pelear. Ahora, déjenme aclarar algo. Una cosa es ser contencioso, peleonero, en un sentido, o en el sentido, mejor dicho, carnal. Y otra cosa es contender por la verdad. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas porque Judas, y no hay conflicto entre esas dos afirmaciones bíblicas. Judas habla de que debemos contender por la verdad. Es decir, debemos defenderla, debemos predicarla, debemos enseñarla con celo, con vehemencia, con solicitud, ¿sí? Eso es contender. Debemos pelear por ella, pero en el sentido de una pelea correcta, justa, santa, piadosa, ¿ok? Espiritual. Bueno, eso es una cosa, no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquel que es pendenciero, es decir, estamos hablando de una actitud carnal, ¿ok? Miren, el cristiano de espíritu manso no genera contiendas o pleitos con los hermanos, provocando fricción, enemistad y discordia entre ellos. Tales cosas socavan o dañan la unidad de la iglesia. Esa actitud. ¿Qué más dice el apóstol? Vayamos a Efesios capítulo 4. Regresemos allí. Dejemos a Tito allá, tranquilo. Regresamos a Pablo con su carta a los Efesios, en el capítulo 4. Dice el apóstol en el versículo 2, hablando de las actitudes espirituales que contribuyen a la unidad de la iglesia local, porque estamos enfocados en este ámbito local donde soy miembro. La Biblia enseña que los cristianos deben ser miembros de una iglesia local. Bueno, y ellos allí hacen su obra, su relación con ellos, su trabajo, su servicio, etc. Dice el apóstol Pablo en el verso 2 que además de tener toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Fíjense. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los miembros de la iglesia en Éfeso, él instruye que ellos deben soportarse con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, deben sobrellevarse con paciencia. Pues ¿quiénes se van a soportar? ¿Quiénes van a sobrellevarse en amor? Con paciencia y en amor, con espíritu de humildad y mansedumbre, dice, los unos a los otros. Es interesante esta frase, los unos a los otros, porque se conoce como un pronombre recíproco. Es decir, es soportarse con paciencia recíprocamente, unos a otros. ¿Por qué? Bueno, porque todos tenemos que aprender a tolerar algo del otro y viceversa. Todos tenemos que aprender eso, a tolerar algo del otro y viceversa. Claro, es que es lógico, porque la iglesia
es compuesta por personas, por diversidad de personas, pues que vienen con diferentes crianzas, niveles sociales, educación, etcétera. ¿Ok? Entonces, en nuestra contribución para la unidad en la iglesia local, vemos también que debemos soportarnos, sobrellevarnos los unos a los otros con paciencia en amor. Y ahorita vamos a ver eso que está interesante. Repito, debemos soportarnos con paciencia recíprocamente porque todos tenemos que aprender a tolerar algo del otro y viceversa. Vamos a aclarar algo aquí. Con la palabra tolerar. Ojo, como dicen en mi país. No estamos hablando de tolerar pecados y carnalidades. Esto es de actitudes empedernidas, contumaces e insolentes de pecado y la falta de disciplina de los santos, o de algunos de ellos, mejor dicho. No estamos hablando de ello, sino de soportar, por ejemplo, de soportar, escuchen, el arrepentimiento de algún hermano o hermana y su restauración entre nosotros. Debemos aprender a soportar, sobrellevar o tolerar cuando alguno de nuestros hermanos comete pecado y, bueno, él es amonestado, reprendido y acepta, reconoce, se arrepiente, pide perdón, confiesa su pecado, si es público. Obviamente estamos hablando de un pecado público y más si es escandaloso. Y él viene arrepentido, bueno, debemos perdonarle y debemos soportar, sobrellevar, tolerar, ¿no?, esa situación con ese hermano o esa hermana. Esto lo digo porque me ha tocado en lo personal ver cuando algunos cristianos se involucran en pecados muy vergonzosos. Bueno, se supone que todo pecado es vergonzoso, pero hay algunos que en sus efectos, preciso el punto, en sus efectos tienden a afectar sentimentalmente a otros. Se molestan, no entienden por qué hizo eso, ¿sí? Les afecta, les cala esa actitud o esa acción pecaminosa, mejor dicho, que toman algunos. Les cala, los lastima, los ofende. Pero sucede que esa persona, ese hermano, pues se arrepiente y pide perdón, quiere regresar. Pues debemos aprender a perdonarle, a soportar, tolerar esa situación para que se restaure plenamente y esté entre nosotros otra vez. Miren, en la segunda carta a los Corintios, acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Ahora que estoy citando este ejemplo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, pues tenemos el caso allí de pecado público de un miembro de la iglesia en Corinto, que estaba en una relación de incesto con su madrastra. No era su mamá propiamente hablando, era su madrastra, pero era una relación de fornicación, un acto de fornicación, un incesto propiamente hablando. El punto es que este hermano pues fue reprendido por la iglesia, aunque en primera instancia
los hermanos no estaban prestando atención debida a esa situación escandalosa. La conocían, la estaban tolerando indebidamente. Lo que decía hace rato no está con la palabra tolerar, no nos confundamos allí o escuchamos tolerar. ¿Cómo que tolerar? No vamos a tolerar pecados. Sí, exacto, en ese sentido sí, no debemos tolerar pecados, ¿ya? Hechos como estos. Sin embargo, este hombre se arrepiente, pero entiendo que les estaba costando a algunos en la iglesia aceptarlo plenamente. Interesante, ¿no? Estaban algunos ahí recelosos, ¿no?, de aceptarlo nuevamente, plenamente, en comunión, como un hombre que sí hizo mal, pero ya se arrepintió, ya pidió perdón. ¿Y ahora qué procede? Entonces, entiendo que había pues cierto rechazo a él. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 5, dice así, en adelante. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Claro, afectó a todos ese hecho pecaminoso, porque habla de él. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Miren lo que hicieron los hermanos, lo reprendieron. Así que, al contrario, vosotros más bien debáis, ¿qué?, perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces entiendo que este hombre pues estaba así, ya arrepentido, había dejado el pecado, estaba afectado. Y ahora los corintios, el resto, ¿qué debían hacer? Aparte de perdonarle, dice, consolarle para que no se consuma, ¿sí? Él no se desaliente, se desanime, se vea afectado, sino que reciba de sus hermanos realmente ese perdón, esa aceptación. Entonces eso debemos aprender, si se da un caso así, a sobrellevarlo, soportar el arrepentimiento y la restauración de un hermano entre nosotros. Otros ejemplos es soportar la inmadurez de algunos, porque los hay hermanos inmaduros espiritualmente hablando. Sobrellevar la falta de conocimiento de otros y tolerar la diversidad de opiniones de muchos sobre cierto asunto de juicio. ¿Sí? Ahora bien, este soportarse unos a otros debe ser con paciencia. Volvamos al texto de Pablo, a los Efesios, capítulo 4. Y dice allí el apóstol, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con ¿qué? Con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense. Según la palabra griega aquí usada por el apóstol, paciencia, es una palabra que una parte de ella se usa en castellano. La palabra se pronuncia como macrotumía. Así es la palabra, macrotumía. Esa es la palabra griega. Y quiere decir que el ánimo, el temperamento, fíjense, en tolerancia y aplicado a los hermanos debe ser macro. Es decir, grande y largo. Esa es la palabra que emplea Pablo y transmite a los miembros de la iglesia en Éfeso.
En otras palabras, la paciencia para soportarnos debe ser de una duración y de una amplitud que aguante y sufra las cosas que tardan y pesan de parte de nuestros hermanos. ¿Vieron? ¿Qué estamos soportando nosotros como familia? Sobre todo, en particular mi esposa, mientras la Gigi crece. Mientras mi hijita de 11 meses crece y empieza a madurar y ya puede entender los comandos, los mandamientos de sus padres, etcétera, ¿verdad? Bueno, es lo mismo en la iglesia. Pablo usa esta interesante palabra que es compuesta de macro y tumía, quiere decir un gran, largo temperamento, ánimo para soportar. En otras palabras, pues que no se nos acabe. Debemos hacer esfuerzo que no se acabe la paciencia, el ánimo, el temperamento. Eso dice el apóstol aquí. Ahí está un ejemplo de lo que hay que soportar, los gritos de la niña. Dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. De hecho, la palabra que en inglés se usa, se me hace que en el inglés, desde mi punto de vista, el inglés en su traducción de la palabra griega, creo que usa una palabra precisa, es la palabra long suffering. Es decir, largo sufrimiento, largo sufrir. ¿Ok? Y como dije, la paciencia, es decir, el ánimo y el temperamento nuestro, debe ser de cierta dimensión, macro, no micro. Una paciencia micro, ¡pum!, se acabó. Pero macro. Debe ser de una duración y una amplitud que aguante y sufre las cosas que tardan y pesan de parte de nuestros hermanos. Ahora bien, este soportarnos los unos a los otros con paciencia para procurar la unidad en la iglesia local, siendo sencillos y amables a la vez, debe ser hecho, como dice ahí, en amor. Leamos el texto. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Miren, esta frase, tanto en el griego como en castellano, contiene una preposición. Es la preposición en. ¿Cuál es la palabrita que viene antes de amor? En amor, ¿cierto? En amor. Bien. Esta palabrita indica, noten, que el ejercicio y la aplicación de todas estas virtudes para la unidad, ¿cuáles virtudes? Humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia. Todo esto en el ejercicio y en la aplicación de todas estas virtudes para la unidad, todo esto debe ser hecho dentro de la esfera del amor bíblico. Dentro de la esfera del amor bíblico. Es decir, procurando siempre que todo lo que hagamos, sea buscando el mayor bien a nuestros hermanos. Entiendo que ese es el significado bíblico del amor bíblico conocido como el amor ágape. El amor ágape no es más que la decisión, la elección que yo tomo, independientemente de las circunstancias. Yo tomo la decisión decidida, por decirlo así, elijo siempre procurar tu bien, aunque me cueste. Eso es el amor bíblico.
Eso es el amor ágape. Miren, el apóstol Pablo hizo una descripción maravillosa y algunos podrían decir hasta hermosa de lo que es amar a los hermanos. Y se la dijo a los corintios, porque allí había un conflicto tremendo entre ellos. Unas fricciones tremendas, serias entre ellos. Unos abismos literales, facciones, partidismo en esa iglesia local. Por eso mi enfoque es en el ámbito de la iglesia local. Porque nuestra responsabilidad como cristianos, como miembros, es en la iglesia local para la unidad. Noten lo que dijo el apóstol Pablo a estos hermanos, procurando Pablo que no hubiera tales divisiones carnales, tales partidismos carnales, tales sectarismo en la iglesia, tales abismos en la iglesia, cismas. Una palabra que usa Pablo, cismas entre ellos, divisiones, disensiones, discordias que habían entre ellos. Él dice lo siguiente, él describe el amor práctico en la siguiente forma. Escuchen, voy a usar una versión distinta a la Reina Valera 60. Presten atención. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni es fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, me gusta, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas, escuchen esto, y se mantiene firme en toda circunstancia. Así describe Pablo el amor puesto en práctica. Primera a los Corintios capítulo 13, apúntenlo. Versículo del 5 al 7, y la versión que leí es la Nueva Traducción Viviente. En este pasaje en particular, la NTV. Eso ha dicho el apóstol. Si volvemos a la carta a los Efesios, capítulo 4, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, en ese ámbito, en esa esfera, dentro de ello. No salirnos de allí, sino dentro de esto. Debemos estar dentro de este ámbito de amor bíblico para procurar la unidad en la iglesia. Escuchen, el amor bíblico, este es un enunciado que quiero compartirles, producto de mi estudio. Llegué a este punto. El amor bíblico es el vínculo perfecto para la unidad de la iglesia. Vayamos a Colosenses capítulo 2, verso 2. Epístola a los Colosenses, capítulo 2, verso 2. El amor bíblico es el vínculo perfecto para la unidad de la iglesia. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, subrayen. ¿Qué dice? Unidos, ¿qué? En amor. Colosenses 2:2. Y es la misma construcción gramatical, la misma frase de Efesios 4. En amor. Dentro de esta esfera, dentro de este ámbito. En amor. Procurando siempre el mayor bien
a mi hermano. Siempre, de manera inagotable, incansable, como leímos aquí de 1 Corintios capítulo 13, el amor nunca se da por vencido. Y se mantiene firme en toda circunstancia. Colosenses capítulo 3, verso 14, también. Subrayen lo siguiente, Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo que perfecto. Colosenses 3:14. Vístanse, adórnense, cúbranse, conózcanse. ¿Sí? Cuando uno se viste, uno se adorna, uno se cubre, pues uno es conocido por lo que trae puesto. Yo traigo pues una camisa de rayas, una corbata negra, pantalón negro. Como no está haciendo frío, decimos en mi país, pues no traigo una chaquetica que me regalaron. Pero, así, ¿verdad? Así estamos cada uno. Nuestra querida amiga trae un saco verde, ¿verdad? Saquito verde. Alfita trae una sudadera gris, ¿sí? Nando trae una playera azul. Entonces Pablo dice, vístanse de amor, ¿sí? Adórnense con ello, porque el amor es el vínculo, es el lazo que une a ustedes. ¿Vieron? Y todo esto hace posible la unidad en la iglesia local. Efesios capítulo 3, verso 3. Recuerden que el tema es actitudes espirituales. Actitudes espirituales para la unidad. Y estamos centrados en la carta a los Efesios. En el capítulo 3, verso 3, dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, verso 3. Perdón, corrijo. Capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿en qué cosa? ¿En qué cosa? En el vínculo de la paz. Miren, todo lo que comprenda la unidad del Espíritu, o sea, es todo lo que es la doctrina de la unidad en este contexto del capítulo 4, que tiene que ver con el Espíritu, aquello, la unidad originada de propiedad del Espíritu revelada en las Escrituras, todo el concepto de unidad que tenga que ver con el Espíritu y que nosotros estamos implicados en ello, estamos envueltos en ello porque debemos procurar la unidad en la iglesia local. Bueno, todo eso, dice Pablo, sea que tengamos una actitud diligente, solícitos en preservarla. ¿En qué vínculo? En el vínculo de la paz. Hermanos, Pablo coloca otro elemento para guardar la unidad en la iglesia, es decir, la paz. Escuchen esta versión distinta a la Reina Valera 60. Miren cómo dice. Está interesante. No ahorréis esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad del Espíritu. ¿Vieron? O sea, no escatimemos en gastar lo que sea, a excepción, ojo, a excepción de no comprometer la doctrina, la verdad. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero cualquier otra cosa que implique que hagamos el esfuerzo, como dice aquí, no ahorréis esfuerzos para consolidar la unidad, hagámoslo. Es decir, busquemos la paz entre nosotros en la iglesia local. La paz, que es lo opuesto a la guerra, el conflicto, la confrontación, debe ser la liga, el lazo, el principio unificador para guardar la unidad en la iglesia local. Así como dijo Pablo,
en el capítulo 4, allí en el versículo 2, en amor. También ahora, la paz. Pablo dijo en Colosenses, el vínculo perfecto, el amor. Bueno, también la paz es vínculo. El amor es principio unificador. La paz también es principio unificador, de modo tal que hace posible, al practicarla correctamente, bíblicamente, hace posible preservar la unidad en la iglesia local. Bueno, vamos a acercarnos ya al fin. Efesios capítulo 4, versículos 32 ahora. Efesios 4, 32. Estamos viendo actitudes espirituales para la unidad. Ya hemos visto pues la humildad, la mansedumbre, el soportarnos, tenernos paciencia, en amor, procurando la paz entre nosotros, exactamente. Y ahora vamos a tocar un punto interesante. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, Pablo en este versículo pide que los santos tengan la actitud de la bondad y la misericordia, ¿cierto? Dice allí el versículo, sean, es una orden, es un mandato, vean el imperativo, no es una opción, debemos ser benignos y misericordiosos. Y la manera en que son impartidas estas virtudes a los hermanos es por medio, fíjense, la forma en que yo me muestro bondadoso y misericordioso, la manera en que imparto, doy bondad y misericordia a mis hermanos, es a través de perdonarles sus faltas cuando se arrepienten de ellas. Vean el texto con esto que acabo de decir. Noten, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Ahí la palabra perdonar en la gramática indica el cómo. ¿Cómo soy benigno? ¿Cómo soy misericordioso? Perdonando. Ahí está la forma, la manera. Para lograr ello, a los hermanos en Éfeso, para orientarlos y sobre todo para estimularlos, alentarlos, para guiarlos, llevarlos a practicar eso, el apóstol coloca como estándar lo que Dios hizo con ellos por medio de Cristo. Qué interesante, noten, vamos a leer el texto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Cómo? Perdonándoos unos a otros. Y luego, como Dios les perdonó en Cristo. Pone el ejemplo. Miren lo que hizo Dios. Miren lo que hizo Dios con ustedes por medio de Cristo. Ahora ustedes teniendo esta referencia, ¿verdad? Esta referencia, pues ahora háganlo. Lo que hizo Dios, lo que ustedes recibieron de parte del Señor, impártanlo también a otros. Claro, a aquellos que se arrepienten de sus pecados, obviamente. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Ojo con eso. Dios no perdona si no hay arrepentimiento. Es un principio, es una norma del Señor en las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15. Por tanto, debemos tener siempre la actitud y la disposición de perdonar a nuestros hermanos de todo corazón sus ofensas cuando se arrepienten de ellas. Escuchen este enunciado. Presten atención. Si hay perdón, hay reconciliación. Y si hay reconciliación, entonces la comunión y la unidad es preservada en la congregación. Otro enunciado. El perdón junta, une. El rencor, el resentimiento y el odio divide. Recordemos algunas palabras del Señor Jesús. Cuando hay perdón por las ofensas personales, hay reconciliación. Y has ganado a tu hermano. Fíjense. Acompáñenme a Mateo capítulo 18, verso 15. El punto de Pablo aquí es: deben perdonarse. Al hacerlo, ustedes están mostrando ser benignos y misericordiosos. Claro que estamos hablando de aquel hermano que, por ejemplo, si peca contra mí y voy y lo amonesto, haciéndole ver su pecado, y él se arrepiente y me pide perdón, el Señor pide que le perdonemos. Pero a lo que quiero llegar aparte de eso es lo que se logra con el perdón. Dice Jesús, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, miren lo que pasa. Te oyó, aceptó lo que le estás diciendo e implícitamente aquí, pues hay perdón, hay reconciliación, hay un arreglo. ¿Y qué dice? Has ganado a tu hermano. Ese es el propósito. Cuando en la iglesia local algún hermano me ofende, me lastima, me hiere por alguna actitud, alguna palabra, algún hecho personal. Estamos hablando de un pecado hacia mi persona. Y voy y hablo con él, le hago ver su mal, lo que me hizo. Y él me escucha, dice, si te oyere, en el sentido de aceptar, reconocer, confiesa su pecado y pide perdón. ¿Cuál es el efecto? Yo quiero ganármelo. Yo no quiero que se vaya, ¿verdad? No quiero que estemos en conflicto. No tienes por qué irte de la iglesia. No tenemos por qué terminar así. No quiero perderte, pues. Por eso voy contigo, a hablar contigo, a hacer algún arreglo, etc. Otra vez, vean el texto. Mateo 18, 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué cosa? Subrayen. Has ganado a tu hermano. ¿Y saben qué se evita? La división en la iglesia. Ganarlo al hermano por medio del arrepentimiento, el perdón y la reconciliación es un triunfo para la unidad en la iglesia. Es un triunfo, una victoria. Cuando yo voy con esa intención, con ese propósito ante aquel hermano o hermana que me ha ofendido, voy con ese objetivo. Quiero ganármelo. No quiero perderlo. Pensando también en que la comunión no se dañe y la unidad en la iglesia se preserve. He llegado al final de esta lección. Escuchen, quiero cerrar con este pasaje del Antiguo Testamento. Miren lo que dice el salmista.
en el Salmo 133, del 1 al 3. Dice el Salmo 133, versículos del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tengo aquí una versión diferente a la Reina Valera 60. Si me permiten, se las voy a leer. Dice: ¡qué admirable! ¡Qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía! Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Porque cuando los hebreos veían eso, que era la consagración de Aarón, veían eso con tremenda maravilla y admiración. Es tan refrescante que los hermanos vivan juntos en armonía, que es como el rocío del monte de Hermón que cae sobre los montes de Jerusalén. Ese rocío que refresca y da vida a las plantas para que florezcan. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Qué cosa dice el texto? Habitar, morar juntos, allí que es la iglesia local. ¿Cómo? En armonía, en concertación, en una buena amistad y buena correspondencia, trato, comunicación entre nosotros. Porque allá hay promesa, dice el Señor, que enviará ¿qué cosa? Bendición y ¿qué cosa? Y vida eterna. Y eso debe estimularnos, animarnos, procurar habitar en este lugar, la iglesia local, de esta forma, en este modo, haciendo esto, como dice el salmista, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Eso debe ser un estímulo para procurar la unidad en la iglesia con las actitudes espirituales que acabamos de estudiar en esta tarde.